Bueno, empezamos entonces. Vamos al primer tema de hoy día. Es un tema que es de bastante interés por la frecuencia con que se presenta y porque se presenta tanto en pacientes eh, ambulatorios y de emergencia. Generalmente los pacientes con esta patología eh, su ingreso mayormente es por emergencia y necesitan estar hospitalizados. Es una enfermedad que se trata estando hospitalizado. Entonces, la pancreatitis aguda, ¿qué es? Es una inflamación aguda del páncreas producida por una activación enzimática intrínseca, lo cual produce autodigestión que puede comprometer tejidos vecinos, órganos distantes y presentar complicaciones locales y algunas veces también puede presentar falla orgánica múltiple. Normalmente las enzimas que produce el páncreas son vertidos, dentro del páncreas están como simógenos, como enzimas inactivas, y que cuando se drenan al duodeno, al intestino, es donde se activan por una enzima que se llama la enteroquinasa, que activa al tripsinógeno inicialmente, después hay una cascada de activación de las demás enzimas, como la lipasa, la carboxipeptidasa, que van a ayudar a la digestión de las proteínas y carbohidratos de la dieta. Entonces, en la pancreatitis lo que existe es una activación eh, de estas enzimas dentro del páncreas, lo cual conlleva a la inflamación y autodigestión de la glándula. La pancreatitis aguda es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes que requieren hospitalización. Como les menciono, una vez diagnosticado la pancreatitis, debemos hospitalizar al paciente para poder manejarlo. Y bueno, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, va a ser también el tiempo de hospitalización, ¿no? Los que tienen pancreatitis aguda leve generalmente son pocos días de hospitalización, a diferencia de aquellos que tienen pancreatitis aguda grave. En cuanto a la etiología de la pancreatitis, la más frecuente en nuestro medio son los cálculos biliares, eh, o sea, los cálculos de la vesícula que algunas veces salen de la vesícula y van al conducto biliar común, luego al colédoco y pueden producir obstrucción a nivel de la ampolla de Vater, lo cual va a aumentar la presión del conducto pancreático principal del Wilson y conllevar a una activación de las enzimas pancreáticas dentro de la glándula. Entonces, los cálculos de la vesícula son los más de biliares, son la causa más frecuente y más o menos representa el 40-70% de todos los casos. El alcohol también es una causa de relativa frecuencia, después de las biliares, por supuesto. El consumo crónico en dosis altas de alcohol predispone a la pancreatitis porque espesa el moco de los canales, de los conductos pancreáticos y forma tapones a veces de moco, lo cual produce inflamación del páncreas, episodios de pancreatitis aguda, recurrentes inclusive, lo cual va más adelante con llevar a las pancreatitis crónicas. Y el alcohol es la causa principal de pancreatitis crónica o la causa más frecuente de pancreatitis crónica. De la aguda son los cálculos, como acabamos de mencionar, los cálculos biliares. Otra causa de pancreatitis aguda es la hipertrigliceridemia. Es una causa frecuente también, más o menos representa del 1 al 14% de todos los casos y generalmente es una condición que puede llevar a pancreatitis cuando los niveles de triglicéridos están por encima de 1000 mg/dl. Otra de las causas también de pancreatitis aguda, con menos frecuencia, por supuesto, es algunos exámenes que nosotros hacemos como por ejemplo la colangiografía pancreática retrógrada endoscópica, que es un procedimiento, como su nombre lo dice, endoscópico,
que el mayor uso de este procedimiento es para extraer cálculos de la vía biliar principal del colédoco. Entonces, este procedimiento consiste mediante un duodenoscopio, llegar hasta la papila de Vater, ahí se hace un corte que se llama papilotomía, que va a permitir un mejor drenaje de la vía biliar y luego con algunos instrumentos como canastillas o balones que se introducen ya por la ampolla de váter, por la papila ya cortada. Entonces, con esos dispositivos podemos extraer los cálculos de la vía biliar principal, en este caso del colédoco. Pero este procedimiento, esta CEPRE o colangiopancreatografía retróendoscópica, no está exenta de complicaciones, ¿no? Una de sus complicaciones justamente es la pancreatitis aguda. Otra complicación de la CEPRE también es la perforación. Como hay un corte a nivel de la papila, a veces el corte es muy grande y podría en algunas veces perforarse. Otra complicación es el sangrado también de la CEPRE. Entonces, hablando del tema que nos corresponde hoy día, también es una causa de pancreatitis aguda y generalmente uno puede intuir que un paciente pueda desarrollar pancreatitis aguda post-CEPRE cuando uno, por ejemplo, ha tenido la canulación de la papila de la papila de la ampolla de váter ha sido un poco dificultosa. Cuando hay más de 5 intentos de canular la papila de váter, se edematiza la papila de váter y eso puede condicionar aumento de presión de la vía biliar, de la vía del conducto pancreático y producir una pancreatitis. Entonces, los múltiples intentos de canulación es un factor de riesgo para pancreatitis. Otras veces también es cuando accidentalmente en vez de irnos a la vía biliar, canulamos la vía pancreática, el conducto pancreático principal. Eso también es un factor de riesgo. Entonces, ya uno cuando ha visto que ha sido dificultosa la canulación, hemos canulado a veces accidentalmente el conducto pancreático, entonces, en esos pacientes podemos sospechar de que podrían hacer una pancreatitis post-CEPRE. Entonces, también es una causa de pancreatitis aguda la CEPRE, no es tan frecuente como la biliar y depende también, aparte de ello, como hemos conversado, de la experiencia del médico, de la persona que realiza la CEPRE, ¿no? Cuando uno está iniciando, a veces es más difícil y tiene más intentos de canulación y más riesgos de hacer pancreatitis. Ya cuando uno tiene una experiencia ya importante, los riesgos de pancreatitis disminuyen. Hay también causas por medicamentos, es poco frecuente, pero dentro de ellos está pues la acetoaprina, el medicamento, la seimercaptopurina, que son medicamentos inmunomoduladores. También hay otros medicamentos que raramente producen pancreatitis, como la furosemida y el ácido valproico. Entonces, siempre también hay que tenerlo en cuenta qué medicamentos está consumiendo el paciente, ¿no? Bueno, esto es un poco de los pancreatitis por medicamentos. Y bueno, tienen diferentes mecanismos, ¿no? Hay los mecanismos inmunológicos de la producción de pancreatitis por medicamentos, por ejemplo, la seimercaptopurina, los aminosalicilatos tienen esta forma de producir pancreatitis. Hay otro efecto tóxico directo, por ejemplo, los diuréticos y acumulación de un metabolito tóxico, como por ejemplo el ácido valproico, ¿no? Después hay otras etiologías menos frecuentes. Bueno, la literatura que nosotros tenemos más a la mano son a veces de Norteamérica, de Europa, donde las cuestiones parasitarias no son tan frecuentes, ¿no? Pero en nuestro país, por ejemplo, en zonas tropicales de selva, Tarapoto, Iquitos, donde hay bastante parasitosis intestinal, sí se ve varios casos de pancreatitis por ejemplo, por Ascaris. Y el Ascaris lumbricoides, ese parásito se mete a veces por la papila y se va hasta al conducto colédoco, inclusive a veces llega hasta la vesícula. Y eso
pero es una causa también de pancreatitis. Los divertículos periampulares divertículos son como unos sacos que salen en el intestino y que también pueden producir compresión de la vía biliar y de la vía pancreática y producir pancreatitis. Los tumores, el cáncer de páncreas también puede producir, es una causa de pancreatitis. Por eso es que en personas mayores, porque ustedes saben que el cáncer de páncreas generalmente es una enfermedad de personas ya quizá de tercera edad, en esos pacientes que debutan con pancreatitis y que no está muy clara la causa, que no sea biliar, entonces tenemos que tener un cierto grado de sospecha que podría ser por un cáncer de páncreas que debute ese cáncer con una pancreatitis aguda. Después otras menos frecuentes, los virus, bacterias también hay que producen pancreatitis, hongos, parásitos que ya hablamos. También en algunos traumatismos abdominales cerrados o abiertos y que lesionan el conducto pancreático, también es una causa de pancreatitis. El barro biliar y la microlitiasis, bueno, eso está dentro de la litiasis biliar, ¿no? Sino que lo que pasa a veces que los métodos de imágenes a veces no son tan sensibles para la detección de los cálculos, sobre todo los cálculos en la vía biliar, en el colédoco. Entonces a veces no se logra detectar por alguna ecografía, por ejemplo, pero cuando la sospecha es alta de que haya una microlitiasis, lo que se puede hacer es una colangioresonancia, que es una resonancia magnética de vías biliares que nos da una posibilidad de detectar esos cálculos que a veces se pasan por alto con la ecografía. E inclusive hay ahora un método que también, bueno, no lo teníamos antes a la mano y que en nuestro país solamente son pocos los hospitales de provincias que lo tienen. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos desde hace un año un procedimiento que se llama ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica, que permiten detectar a veces esos cálculos que no han sido detectados en la vía biliar por la ecografía, e inclusive también nos permite detectar cálculos en la vía biliar principal que no han sido detectados inclusive por la misma resonancia. Entonces, cuando los cálculos son pequeñitos, menores de 3 milímetros, a veces no se pueden detectar por los estudios de imágenes convencionales. Hemos detectado a veces por este método de la ultrasonografía endoscópica en la detección de estos cálculos pequeños. Bueno, lo que les estaba mencionando en cuanto a la fisiopatología, en la luz del duodeno existe una enzima, la enteroquinasa, que normalmente esa es la que activa en la luz del duodeno ya al tripsinógeno y después lo activa tripsina y después conlleva la activación de las demás enzimas. Pero en la pancreatitis esas enzimas se activan dentro de la glándula pancreática, ya sea por hipertensión ductal, por obstrucción por un cálculo biliar, por el alcohol, que ya hablamos que aumenta la viscosidad del moco y forma tapones mucosos en los conductos biliares, en los conductos pancreáticos. Después, esas son las causas más frecuentes, ¿no? Y esas situaciones de aumento de la presión en el conducto pancreático principal hace que se activen las enzimas dentro de la glándula y produzcan una autodigestión, ya que todas estas enzimas pues van a degradar el tejido e inclusive van a afectar a los vasos sanguíneos del páncreas. Y de acuerdo a la afectación del páncreas, vamos a ver también la severidad y la gravedad de la enfermedad. Entonces, existen varios mecanismos que protegen de la activación enzimática en el páncreas, que evitan la activación de las enzimas dentro de la glándula. La primera de línea de defensa es un inhibidor de la tripsina, secretora del páncreas, que se llama la PSTI o SPINK1, que puede unirse e inactivar aproximadamente el 20% de la actividad de la tripsina. Otro mecanismo de defensa son que las enzimas se secretan en forma inactiva, como ya mencionamos, en forma de zimógenos.
La enzima que activa los simógenos o las enzimas inactivas se encuentran fuera del páncreas, la enteroquinasa duodenal. Entonces hay varios mecanismos de defensa por los cuales no se activan estas enzimas en el páncreas, sino que se activan en la luz duodenal. El requisito central para la inducción de pancreatitis aguda es la activación intracinar de estas enzimas proteolíticas, que en última instancia conduce a una lesión autodigestiva de la glándula, lo que ya habíamos mencionado. Bueno, por esas enzimas activadas dentro de la glándula puede haber lesión microcirculatoria. La liberación de enzimas pancreáticas daña el endotelio vascular y el intersticio, así como las células acinares. Eh, También esa inflamación hace reclutamiento de células inflamatorias como leucocitos, los cuales van a producir y liberar citoquinas, y lo cual va a producir una inflamación más severa por la liberación de estas citoquinas que mencionamos, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, 6 y 8, que son citoquinas que producen una inflamación más severa, y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que está mediado por las enzimas pancreáticas activadas, como la fosfolipasa, la elastasa, la tripsina y las citoquinas. Parte de las enzimas activadas, las citoquinas, todos esos componentes, esas sustancias van a desencadenar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a la morfología de los tipos de pancreatitis, existen dos tipos de pancreatitis. La pancreatitis edematosa intersticial, que generalmente son las pancreatitis agudas más leves, y se caracterizan por una inflamación del parénquima pancreático y tejidos peripancreáticos, de la grasa peripancreática, pero no existe necrosis acá. En la pancreatitis edematosa intersticial no hay necrosis. Eh, Esto se logra ver con una tomografía con contraste, ¿no? Lo que se ve ahí es un aumento del tamaño de la glándula, y lo que hay también se ve que no hay zonas de necrosis. Entonces solamente hay un aumento del tamaño de la grasa que puede haber del páncreas, que puede haber también estriación de la grasa peripancreática, pero no existe necrosis. Esas son las características de la pancreatitis edematosa intersticial. Y la otra forma de pancreatitis es la necrotizante, que es la más severa. Y esta es una inflamación que se asocia con necrosis del parénquima pancreático o también necrosis de la grasa peripancreática de alrededor del páncreas. En la tomografía con contraste vamos a encontrar que áreas de necrosis en el páncreas, que se caracteriza porque no capta contraste esas zonas necróticas. Y también podemos hallar necrosis peripancreáticas, sobre todo de la grasa peripancreática. En la pancreatitis aguda se distinguen dos fases: la fase temprana, que remite generalmente en una semana y puede extenderse hasta 2 semanas. Es generalmente en esta fase temprana lo que va a primar es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y en algunas veces, dependiendo del grado de la severidad de la pancreatitis, el fallo orgánico. Entonces, en la fase temprana se caracteriza generalmente por el síndrome de inflamatoria de respuesta sistémica y por la falla orgánica. La fase tardía, que dura poco más, semanas o meses, y se caracteriza por signos sistémicos de inflamación, complicaciones locales, como por ejemplo las colecciones líquidas, los pseudoquistes, y más adelante, después de las 4 semanas de evolución de la enfermedad, los abscesos. Y también puede haber una falla orgánica persistente, ¿no? Que al inicio puede presentar en fase temprana, pero cuando la falla orgánica es persistente, ya hablamos de una pancreatitis aguda grave, ¿no? Bueno, entonces, según la morfología de la pancreatitis, puede ser pancreatitis aguda, edematosa intersticial, o la otra forma es la pancreatitis necrotizante. Ahora, hay otra clasificación que según Atlanta, es según la gravedad de la pancreatitis, que se puede dividir en tres
en tres tipos de pancreatitis. Pancreatitis aguda leve, que es aquella que se caracteriza por la ausencia de insuficiencia orgánica, o sea, no hay fallo orgánico, y tampoco no hay complicaciones locales o sistémicas. Esa es la leve. Generalmente esta pancreatitis aguda leve va, tener un tiempo de hospitalización corto, y si es que, como hemos visto al inicio, esta pancreatitis es producida por la litiasis biliar, lo que se recomienda para evitar recurrencia de la enfermedad y aumentar la morbimortalidad de estos pacientes, lo que se recomienda en la pancreatitis aguda leve es que el paciente deba salir operado en cuanto si tiene cálculos en la vesícula, para evitar, como le digo, que los pacientes recurran. Lastimosamente en nuestro medio no es así, y vemos que varios pacientes que han tenido una pancreatitis aguda leve reingresan nuevamente por otra pancreatitis aguda leve, o a veces inclusive por pancreatitis más severa. Pero entonces teóricamente lo recomendable es que el paciente con pancreatitis aguda leve deba salir operado ya de la vesícula, la pancreatitis aguda leve biliar. Eh, Después entonces hay, como les decía, tres tipos según la gravedad: la pancreatitis aguda leve, después viene la pancreatitis aguda moderadamente grave, que se caracteriza por una insuficiencia orgánica transitoria, que se resuelve en las primeras 48 horas, o también puede haber complicaciones locales o sistémicas, pero sin insuficiencia orgánica persistente. Y la pancreatitis aguda grave es aquella en donde la insuficiencia orgánica es persistente más de 48 horas y que también se asocia a complicaciones locales y sistémicas. Bueno, en la pancreatitis una de las cosas que debemos hacer es estratificar la severidad o algunos marcadores de predicción de severidad y pronóstico de esta pancreatitis. Hay algunos marcadores clínicos e imaginológicos y de laboratorio que nos pueden dar una predicción y un pronóstico de la enfermedad. La identificación de la severidad del ingreso es trascendental, como dice acá, para poder determinar si el paciente ingresa a cuidados intensivos. Si vemos que es un paciente que tiene una pancreatitis aguda grave, entonces vamos a tener que hacer uso de los cuidados, unidad de cuidados críticos. Decidir el inicio de terapia efectiva y oportuna, y evaluar el riesgo de morbimortalidad. Hay algunos predictores clínicos que nos van a decir si ese paciente puede desarrollar una pancreatitis aguda grave. Una de ellas es la edad avanzada. Otra es la pancreatitis alcohólica, que tiene una evolución más severa que la pancreatitis biliar. Esta pancreatitis alcohólica se ha asociado con un mayor riesgo de necrosis pancreática. Los pacientes obesos, o sea, si tenemos un paciente de tercera edad y que tiene un índice de masa corporal mayor de 30, es muy probable que ese paciente pueda desarrollar una pancreatitis aguda grave. Y aquellos pacientes que desde el ingreso, cuando entran por emergencia, les detectamos insuficiencia orgánica temprana y persistente, como ya mencionamos, es un indicador fiable de una hospitalización prolongada y aumento de la mortalidad. Otro de los predictores que nosotros usamos para pronóstico y predicción de la severidad de la pancreatitis es la proteína C reactiva. Cuando la proteína C reactiva a las 48 horas es superior a 150 miligramos, tenemos una sospecha que ese paciente va a desarrollar una pancreatitis aguda grave. La PCR aumenta constantemente en relación con la gravedad de la pancreatitis. Otra de los marcadores también laboratoriales que también nos predicen que la pancreatitis va a ser severa es el nitrógeno ureico en sangre, o BUN. Un nivel de nitrógeno ureico en sangre de más de 20 miligramos por decilitro, al momento del ingreso se asoció con un mayor riesgo de muerte en comparación con niveles de nitrógeno ureico menores de 20 miligramos por decilitro. Entonces, el nitrógeno ureico también es un marcador de severidad,
La creatinina también nos dice si está elevada en las primeras 48 horas puede predecir el desarrollo de necrosis pancreática y eso porque, como ya vimos, la disfunción orgánica, en este caso la renal, pues ya es considerada como un marcador de severidad, ¿no? Bueno, hay diferentes métodos de predecir la severidad de la pancreatitis. Aquí hay uno de los que se usan más, que es el método de severidad, índice de severidad tomográfico, se llama, que combina los hallazgos tomográficos descritas por Baltasar con el porcentaje de necrosis pancreática, que generalmente, como ya mencionamos anteriormente, para poder ver el porcentaje de necrosis pancreática tenemos que hacer uso de una tomografía contrastada. Entonces, la clasificación de Baltasar, que clasifica en 5 grupos, desde el A hasta el E, donde el A es un páncreas normal, el B es un páncreas edematizado, el C es ya hay compromiso de la grasa peripancreática, el D es una colección líquida peripancreática y el E cuando hay dos o más colecciones líquidas alrededor del páncreas. Entonces, cada una de ellas tiene su puntaje, desde el A hasta el E, que tiene el A es 0 y el E es 4 puntos. Y eso se va a correlacionar también con el porcentaje de necrosis de la glándula. Si es menos del 33, 2 puntos. Si es de 33 a 54 y si es mayor de 56. Como ustedes ven, el mayor puntaje que se puede obtener de esta índice de severidad tomográfico es 10 puntos, ¿no? Y donde el hallazgo de 10 puntos nos va a predecir una enfermedad grave. También hay criterios ya de bastante tiempo usados, que son los criterios de Ransom y que actualmente se están un poco dejando de usar porque hay algunos otros índices que nos pueden ayudar, como el índice de severidad tomográfico, el Apache 2, y hay un índice también que lo tomamos al ingreso que se llama el de BISAP. También hay otro, por la puntuación SOFA, que también es un score que nos ayuda a predecir la severidad de la pancreatitis aguda. Igual la puntuación Apache 2, que ya mencionamos. Y uno de los que están más usados en las emergencias para predecir el grado de severidad de la pancreatitis es la puntuación de BISAP, que y es una de las más usadas porque utiliza parámetros que son fácilmente encontrados en la emergencia, ¿no? Por ejemplo, la B es del nitrógeno ureico, la I es para una memotecnia, ¿no? Es el grado de deterioro de conciencia que se mide con la escala de Glasgow. El S es el CIRS con el que se presenta el paciente. La A es la edad y la P es la presencia de un derrame pleural. Entonces, esos son sus 5 parámetros, ¿no? El nitrógeno ureico, el estado mental del paciente, que se lo estudia con la escala de Glasgow, el síndrome de inflamatorio, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que más adelante vamos a ver con cómo se encuentra ello, la edad cuando es mayor de 60 años y la presencia de derrame pleural, esos hallazgos, cuando encontramos más de 3 de estos hallazgos, vamos a predecir que se trata de una enfermedad grave, de una pancreatitis grave. Esto también aquí está en lo que les mencionaba, cómo encontramos estos puntos del BISAP, el deterioro de estado mental, que se mide con la escala de coma de Glasgow. El CIRS, que está definido como dos o más de los siguientes, ¿no? La temperatura mayor de 38 o menor de 36, la frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto o una presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca más de 90, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000
Eso es lo que nos define al CIR. Dos o más de esos parámetros nos define el CIR. La edad mayor de 60 años y el derrame pleural que ya mencionamos. Signos de alarma pancreática son clínicos, ya mencionamos, la obesidad, la edad, la defensa abdominal, o sea, signos de irritación peritoneal, el derrame pleural, la alteración de la conciencia, que todo eso, excepto la defensa abdominal, son parámetros del PISAP, ¿no? Bueno, la obesidad tampoco, pero la edad, el derrame pleural, la alteración de la conciencia son parte de la puntuación de BISAP. Analíticos también ya mencionamos, ya hemos visto la proteína C reactiva, cuando es mayor de 150 miligramos por litro, también nos tiene que dar un signo de alarma de la gravedad de esa pancreatitis. El hematocrito también mayor de 44%, la procalcitonina superior a 0,5 nanogramos mililitro en las primeras 24 horas, radiológicos, derrame pleural, líquido libre peritoneal, también son signos de alarma. Y las escalas pronósticas, un Apache 2 mayor de 8, una escala, un índice de Ranson, Glasgow, mayor de 3 puntos, también nos indican que esa pancreatitis probablemente va a ser una pancreatitis aguda grave. Indicaciones para cuidados intensivos o monitoreados. Un pulso mayor de 150 o menor de 40, tenemos que ya estar pensando en una unidad de cuidados críticos, igual que la presión arterial sistólica menor de 80 o la diastólica mayor de 120, también la frecuencia respiratoria mayor de 35 respiraciones por minuto, la hiponatremia, la hipocalemia, son parámetros que nos dicen que ese paciente necesita una unidad de cuidados críticos. Igual también la presión arterial de oxígeno menor de 50, un pH de menor de 7,1, mayor de 7,7, igual se necesita compensación pronta y en una unidad de cuidados críticos. La glucosa mayor de 800, el calcio mayor de 15, si es que el paciente está en anuria o está en coma, también igual son criterios para ingreso del paciente en unidad crítica. El diagnóstico en cuanto al diagnóstico de la pancreatitis aguda, se realiza con dos de los siguientes criterios, o sea, dos de los tres que están allí mencionados nos basta para hacer el diagnóstico de la pancreatitis aguda. El uno es el dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, que como ustedes saben es un dolor en epigastrio irradiado en banda y que generalmente se irradia dorso. Es el síntoma considerado como el inicio de la pancreatitis aguda. Los niveles de amilasa y lipasa cuando están por 3 veces encima de su valor normal, asociado a un cuadro de dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, con eso nos basta para hacer el diagnóstico, pero generalmente vamos a hacer un estudio ya de imágenes cuando, cuando querramos ver, generalmente que sí se hace la ecografía abdominal también, porque esa ecografía nos va a ayudar ya en un paciente que tenemos los dos criterios iniciales de dolor y nivel de lipasa y amilasa elevado, nos va a ayudar a ver la etiología de la pancreatitis. Como ya vemos, la etiología biliar es la más frecuente y la ecografía abdominal sí nos puede ayudar a detectar esas litiasis en vesícula y vía biliar. Y bueno, si es que nuestro paciente vemos que no tiene una evolución clínica favorable, al tercer día se puede pedir una tomografía abdominal contrastada, y lo cual nos va a dar más información de cómo está esa zona del páncreas y peripancreática, ¿no? Si es que existe necrosis, si existen colecciones peripancreáticas, todo lo que el Baltasar nos dice y también el porcentaje de necrosis. Todo eso, la información nos puede brindar una tomografía en aquel paciente, contrastada en aquel paciente que no está yendo bien en su evolución, ¿no? Las características clínicas, la mayoría es de inicio agudo del dolor abdominal epigástrico severo y persistente. En algunos pacientes el dolor puede estar en el cuadrante superior derecho o rara vez limitarse al lado izquierdo. Generalmente lo más frecuente es en epigastrio y radiado en banda.
Aproximadamente el 90% de los pacientes tienen náuseas y vómitos, y por la severidad y la intensidad del dolor, generalmente se presentan náuseas y vómitos, en lo cual dice que pueden persistir durante varias horas. En el examen físico, algunas veces podemos encontrar fiebre, hipotensión, taquicardia, taquimia, ictericia, diaforesis, alteración del estado de conciencia. Estos hallazgos van a también relacionarse con el grado de severidad de la pancreatitis, ¿no? Porque si yo encuentro hipotensión, encuentro taquicardia, alteración de conciencia, puedo estar pensando ya que ese paciente está desarrollando una pancreatitis aguda grave. En algunos pacientes pueden encontrarse hipersensibilidad y resistencia abdominal a la palpación e incluso signos de irritación peritoneal. Bueno, ya mencionamos que la amilasa y la lipasa nos sirven para el diagnóstico. Sin embargo, la amilasa y la lipasa no son exclusivos de pancreatitis aguda, se puede elevar en algunas otras entidades, pero generalmente en la pancreatitis aguda es donde vamos a tener un cuadro clínico asociado y aparte más de 3 veces el valor por encima del valor normal, los hallazgos de estas enzimas. La lipasa sérica va a tener un tiempo de vida media más prolongado que que la amilasa. Bueno, como les mencioné, la ecografía abdominal es el método de imágenes que más es usado en la emergencia por su disponibilidad y nos va a ayudar, como les digo, aparte de ser un diagnóstico clínico, vamos a ver un diagnóstico etiológico también con la ecografía. Bueno, entonces les mencionaba que en cuanto a la severidad de la pancreatitis, puede ser pancreatitis aguda leve, moderadamente grave y grave, ¿no? Y eso va a depender del si es que tiene o no tiene fallo orgánico. El fallo orgánico transitorio en la moderadamente grave y en la grave fallo orgánico persistente. Y la definición de fallo orgánico, uno de ellos es la hipotensión, presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno que es menor del 70%, fallo respiratorio, presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, el PAFI menor de 300, el PAFI es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre el FiO2 del paciente. El fallo renal agudo, incremento de la creatinina basal, disminución del flujo urinario. Entonces, si tenemos un paciente hipotenso con un PAFI menor de 300, la creatinina aumentada, entonces, dependiendo si se soluciona en las primeras 48 horas, hablaremos de una pancreatitis aguda moderadamente grave, pero si es persistente, ya lo catalogamos como una pancreatitis grave. Una de las cosas que es recomendable al inicio, cuando el paciente llega en las primeras horas de su cuadro clínico, es la reanimación con fluidos. Se ha visto que una correcta reanimación con fluidos evita que esa pancreatitis pueda evolucionar de una manera más desfavorable. Y esta reanimación con fluidos, como dice ahí, previene que la hipovolemia comprometa la microcirculación espláctica y perpetúe el SIRS. Es por esto que el primer objetivo ante un paciente con pancreatitis aguda será la represión adecuada y temprana del volumen intravascular. Esto teniendo en cuenta las características del paciente, ¿no? Porque en un paciente joven yo puedo dar una reanimación sin comorbilidades, un paciente joven una reanimación con fluidos agresiva, ¿no? A diferencia de un paciente añoso con algunas comorbilidades de insuficiencia cardíaca o renal, donde tengo que hacer una reanimación con fluidos bastante estricta, meticulosa, con monitorización de sus parámetros de presión venosa central, diuresis. Tengo que manejarlo así fino a esos pacientes para reanimar con fluidos, en los que tienen algunas comorbilidades. Bueno, se recomienda más o menos en adultos entre 2.000
500 a 4000 mililitros en las primeras 24 horas. Como les menciono, siempre hay que individualizar de acuerdo a las condiciones del paciente. El reemplazo adecuado de líquidos se puede monitorizar mediante una mejoría de de los signos vitales, una frecuencia cardíaca que un poco la mejora y se encuentra ya a menos de 120 latidos por minuto, una presión arterial media ya entre 65 y 85 milímetros de mercurio. También hay ya una buena producción de orina entre 0,5 a 1 centímetro cúbico kilogramo hora. Para eso tenemos que poner una sonda Foley para poder monitorizar esa producción de orina. La reducción del boom, o sea, del nitrógeno ureico, ya que hablamos que más de 25 miligramos por decilitro de nitrógeno ureico nos condicionaba a un pronóstico desfavorable, pero cuando ya reanimamos con fluido, debemos encontrar que hay una reducción en este nitrógeno ureico. Entonces, como les mencionaba, el reemplazo de líquidos se ha asociado con una reducción de la morbilidad y de la mortalidad en las primeras horas. Entonces, pues es importante la adecuada hidratación en los pacientes con pancreatitis aguda al inicio de su enfermedad. El Ringer lactato, hay algunos estudios que mencionan que es superior al cloruro de sodio, pero solamente son algunos estudios. Hay otros que dicen que son iguales entre la solución salina y el Ringer lactato. Otra de las cosas que mortifica a los pacientes con pancreatitis aguda es el dolor. Es una de las características de esto. Y el manejo de ese dolor generalmente lo hacemos con opioides. El tramadol, por ejemplo, uno de ellos, es uno de los más usados para el control del dolor. Fentanilo no lo usamos mucho, más el tramadol, pero también se describe que es una buena opción. Y puede administrarse tanto en bolo como en infusión constante. La nutrición es importante también en los pacientes con pancreatitis aguda, ya sea leve o sea grave. En los pancreatitis agudas leve, solamente vamos a monitorizar que ya el paciente no tenga náuseas, vómitos, que el dolor haya disminuido, cesado, que haya eliminación de flatos o haga deposiciones. Entonces, en esos pacientes con pancreatitis aguda leve ya podemos reiniciar la vía oral, porque como ustedes saben, en el tratamiento de la pancreatitis aguda, cuando llega por emergencia y le diagnosticamos esta patología, una de las cosas que debemos hacer es el NPO, nada por vía oral, ¿no? Y en la pancreatitis aguda leve es hasta cuando ya les mencioné que haya ruidos hidroaéreos, elimine flato, no esté distendido, no tenga náuseas, no tenga vómitos, iniciamos la vía oral. En la pancreatitis aguda grave, como a veces no se va a iniciar pronto la vía oral para la nutrición, se recomienda la nutrición enteral. La enteral es la más recomendada porque nos va a evitar que haya translocación bacteriana y los pacientes que tienen necrosis, pueda esa necrosis infectarse. Se recomienda una nutrición enteral temprana en aquellos pacientes con pancreatitis aguda grave. Y esto se hace mediante sondas nasoenterales. Eh, ya son sondas nasoenterales. La nutrición parenteral que antes se utilizaba con más frecuencia, ahora solamente se da en aquellos pacientes que no toleran la alimentación enteral, que son pocos, o si la tasa de alimentación enteral no se alcanza dentro de las 48 a 72 horas. O sea, si la nutrición enteral es pobre, también se puede dar una nutrición mixta, enteral con parenteral, pero como les menciono, no es tan frecuente. Lo más frecuente es que sí hay una buena tolerancia a la nutrición enteral en aquellos pacientes con pancreatitis aguda grave. La profilaxis antibiótica solamente no se recomienda, o sea, si existe necrosis y esa necrosis no está infectada, no se recomienda dar profilaxis antibiótica, solamente se da cuando se demuestra que esa necrosis pancreática está infectada.
Bueno, entonces, cuando la necrosis está infectada, aparte del tratamiento antibiótico, también algunos pacientes se benefician con el tratamiento quirúrgico, esto siempre evaluando la situación clínica del paciente, ¿no? Ahora existen otros métodos para tratar también la necrosis pancreática infectada, sobre todo procedimientos endoscópicos que se hace mediante colocación de un stent entre el estómago y la necrosis infectada. Eso se hace mediante ecoendoscopía. Se coloca el stent y por ese stent se va haciendo limpiezas diarias inicialmente de la zona necrótica del páncreas. Bueno, eso es lo que concierne al primer tema, pancreatitis aguda. Vamos a iniciar con el segundo tema. Ya, el segundo tema es lo concerniente a cirrosis hepática, también otra patología, inclusive más frecuente que la pancreatitis aguda, y que lo vemos, esto sí es bastante común verlo en consultorio externo como en emergencia y en hospitalización. Es una patología bastante frecuente. La cirrosis representa una etapa tardía de la fibrosis hepática progresiva caracterizada por la distorsión de la arquitectura hepática y la formación de nódulos regenerativos. Generalmente esto es secundario a una agresión crónica del hígado. Y esa agresión crónica generalmente lo más frecuente es por el alcohol y por las hepatitis virales, sobre todo la B y la C. Pero no son las únicas, si bien es cierto, son las más frecuentes causas de cirrosis hepática, pero hay otras causas también que vamos a verlo más adelante. Eh, Tiene una prevalencia de 250 casos anuales por cada 100.000 personas en Europa y Estados Unidos. En varones la prevalencia es 2 veces mayor que en las mujeres. En Perú tenemos una tasa de mortalidad de 9,48 por 100.000 habitantes por cirrosis hepática, una tasa de mortalidad de 9,48 por 100.000 habitantes. Ocupa el quinto lugar en orden de magnitud entre las defunciones generales. Esta enfermedad de la cirrosis hepática se ocupa el quinto lugar de todas las defunciones. Y el segundo lugar entre las enfermedades digestivas y hepatobiliares. Eh, entonces les mencionaba que existían dentro de las causas, hay causas comunes como la hepatitis viral crónica, sobre todo la B y la C, la enfermedad hepática alcohólica y otra causa también frecuente de cirrosis hepática es la enfermedad del hígado graso asociado a trastorno metabólico. Causas menos comunes, tenemos a enfermedades autoinmunes del hígado, como por ejemplo la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, algunos medicamentos que también pueden generar fibrosis, como por ejemplo el metotrexate, que se utilizan en algunas enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, la enfermedad de Wilson, que es por depósito de cobre, la hemocromatosis, que es por exceso de absorción de hierro. Entonces son causas menos comunes de cirrosis hepática. Entonces el alcohol, como les mencioné, es una de las causas más comunes, sobre todo cuando el consumo es alto de licor y por largo tiempo. Bueno, entonces estas agresiones del tejido hepático que son por largo tiempo, lo primero que producen es una inflamación del tejido hepático, luego van a pasar por fibrosis, que puede ser al inicio fibrosis leve, después fibrosis avanzadas y al final llegar a la cirrosis hepática. Y bueno, la cirrosis hepática ya es un estadio de fibrosis avanzado, F4, en la escala de Metavir, y esa fibrosis, esa cirrosis nos predispone
a algunas otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma generalmente es un cáncer que se presenta en un hígado enfermo, en un hígado cirrótico. Por eso es que en los cirróticos hay que hacerles estudios de despistaje de cáncer de hígado con ecografías semestrales. Bueno, entonces les mencionaba que los virus de la hepatitis B y C son una de las causas frecuentes de cirrosis. Eh, bueno, el contagio de estas enfermedades, de estos virus, generalmente puede ser de forma parenteral o por relaciones sexuales. El hígado graso es una de las cosas que ahora también se está desarrollando más casos de cirrosis hepática y generalmente está relacionado con la obesidad y con la diabetes mellitus, la resistencia a la insulina, que es una de las causas que lleva a la inflamación y a la fibrosis del hígado en estos pacientes con trastornos metabólicos. Las manifestaciones clínicas de la cirrosis tienen que ver, por ejemplo, con el metabolismo alterado en este hígado fibrótico. Y eso, por ejemplo, ¿qué nos va a dar? ¿Qué manifestaciones? Eritema palmar, las arañas vasculares, ginecomastia, por alteración del metabolismo de las hormonas femeninas, hipogonadismo, atrofia testicular, telangiectasias faciales. Y como también el hígado cirrótico tiene una fibrosis bastante marcada con nódulos de regeneración y hay trastornos también vasoactivos en la circulación esplácnica, lo cual va a llevar a una hipertensión portal. Y las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal va a ser la hepatosplenomegalia, en la circulación colateral, las varices esofágicas sobre todo, que van a conllevar a sangrado gastrointestinal, edema, ascitis, encefalopatía, que son secundarios a la hipertensión portal. Y también, como sabemos, el hígado tiene una función de síntesis, sobre todo de síntesis proteica, como la albúmina, ¿no? Entonces, eso puede llevar también a algunas manifestaciones clínicas como edemas o algunas alteraciones en los tegumentos. Bueno, las manifestaciones clínicas de la cirrosis van a depender también del grado de insuficiencia hepática, o sea, si la hepatopatía crónica avanzada, o sea, la cirrosis está compensada o descompensada, ¿no? Y uno de los síntomas más frecuentes son la anorexia, la pérdida de peso, debilidad, fatiga, calambres también. Bastantes pacientes con cirrosis se quejan de calambres musculares, los moretones o las equimosis que salen con facilidad. En las mujeres se puede presentar amenorrea, impotencia en los hombres. Entonces son varias síntomas que pueden presentar estos pacientes. En el examen físico, ¿qué podemos encontrar? Ya hemos manifestado algunas de las cosas anteriormente, pero podemos encontrar hipertrofia de glándula parótida y hedor hepático. Generalmente la hipertrofia de glándula parótida nos orienta más a una cirrosis de tipo alcohólico. Puede también haber ginecomastia, pérdida de vello torácico y axilar, hepatomegalia, circulación colateral, atrofia testicular, eritema palmar, cambios en las uñas, contractura de Dupuytren, que es la fascia palmar, contractura de la fascia palmar, que generalmente también se relaciona con una cirrosis de origen alcohólico. Ahí tenemos el eritema palmar a la derecha y la contractura de Dupuytren a la izquierda. Las telangiectasias o angiomas en arañas, ahí tenemos tanto en el abdomen como en el rostro. La circulación colateral, otra, otra también de las manifestaciones clínicas es la hernia umbilical en los pacientes con cirrosis ya generalmente avanzada. Y buena parte de las manifestaciones clínicas de la cirrosis hepática van a ser secundarias a la hipertensión portal.
Dentro de ellas tenemos a la hemorragia varicosa, la gastropatía hipertensiva portal, la asitis, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal, hidrotórax hepático, síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, cardiomiopatía del cirrótico. Bueno, las complicaciones que más nosotros vemos es sí, la hemorragia varicosa, secundario el desarrollo de varices esofágicas, la asitis también es una complicación frecuente, igual que en aquellos pacientes que tienen asitis, la peritonitis bacteriana espontánea también se da, y igual el síndrome hepatorrenal. Generalmente el síndrome hepatorrenal se da en aquellos pacientes cirróticos con asitis, que son las cosas más frecuentes que nosotros vemos. La hipertensión portal se mide de forma, generalmente con la cateterización de la vena yugular, se llega hasta la vena porta y la vena cava y se miden unos gradientes de presión venosa hepática. Este gradiente de presión venosa hepática se produce como la presión de la porta y generalmente es hasta 5 milímetros de mercurio. Cuando es mayor de 6 milímetros de mercurio, hablamos ya de una hipertensión portal. Y si ese gradiente de presión venosa hepática es mayor de 10 milímetros de mercurio, hablamos de una hipertensión portal clínicamente significativa y que con ese grado de hipertensión portal generalmente ya se empiezan a desarrollar las varices esofágicas. Y cuando el gradiente de presión venosa hepática es mayor de 12 milímetros de mercurio, los pacientes ya están en riesgo de hemorragias varicosas y del desarrollo de asitis. La circulación colateral, que generalmente también se presenta en pacientes que ya tienen asitis, las uñas de Terry, que son uñas blanquecinas, la corpaquía, que son las uñas en vidrio de reloj, también se pueden presentar como manifestaciones clínicas de la cirrosis hepática. Aquí tenemos algunas de las complicaciones de la cirrosis secundarias a hipertensión portal. Tenemos las varices esofágicas, como ven, que son cordones varicosos. Y bueno, hay clasificaciones endoscópicas de las varices esofágicas. Por ejemplo, aquí vemos unas varices esofágicas en la parte inferior derecha, que ya son varices grandes con pared delgada y algunos puntos rojos y hematoquistes esos nos indican que esas varices tienen riesgo de sangrado, alto riesgo de sangrado. A diferencia de los que están en la parte superior derecha, donde la pared es gruesa, la varice no es muy grande y no tiene signos rojos. Entonces, en esos pacientes hay menos riesgo de sangrado digestivo por varices. Y estos son varices de fondo gástrico, bueno, tienen diferentes clasificaciones estas varices gástricas. Las varices gástricas hay de dos tipos, las esófago-gástricas, que se llaman GOF, y puede ser GOF 1 o GOF 2, dependiendo si van a la curvatura menor o a la curvatura mayor, y las varices gástricas aisladas, o sea que no son continuación de las varices esofágicas, y esas se describen como IgB 1, cuando son varices gástricas aisladas en el fondo. Estas varices, bueno, son de importancia porque cuando son grandes se pueden reventar y el sangrado digestivo por varices gástricas es más intenso que las varices esofágicas. Y el tratamiento también de las varices de fondo gástrico es diferente a las varices esofágicas. Las varices esofágicas, el tratamiento cuando sangran es la ligadura con bandas, ligadura de varices. En las varices de gástricas, generalmente el tratamiento no es con ligadura, sino con una aplicación en la varice de una sustancia esclerosante que se llama el cianoacrilato. Bueno, ahí hay un sangrado varicial. En cuanto a las pruebas de laboratorio en la cirrosis hepática, bueno, de cajón siempre hay que pedir un perfil hepático completo, ¿no? El perfil hepático completo consta de bilirrubinas totales y fraccionadas, proteínas totales y fraccionadas,
transaminasas TGO y TGP o ALT, AST, y las enzimas de colestasis, fosfatasa alcalina y GGT. Entonces, en las aminotransferasas, que AST y ALT dice que pueden estar moderadamente elevadas, a menudo con una relación AST sobre ALT mayor de 1. La fosfatasa alcalina también se puede elevar, al igual que la gamma-glutamil transpeptidasa. Generalmente la gamma-glutamil transpeptidasa se relaciona bastante con el consumo de alcohol. En los pacientes con cirrosis hepática, eh, con una hipertensión portal marcada, generalmente encontramos trombocitopenia. La trombocitopenia en la cirrosis se debe principalmente a que en el hígado se produce una sustancia que estimula la médula ósea para la producción de plaquetas, que es la trombopoyetina. Entonces, al estar el hígado enfermo y no producir en cantidad adecuada la trombopoyetina, hay menos producción de plaquetas en médula ósea. Y la otra causa de trombocitopenia también es el secuestro de plaquetas en un vaso grande. Pues también generalmente encontramos leucopenia, anemia, la albúmina sérica baja. Ya mencionamos que una de las funciones principales del hígado es la de síntesis, sobre todo síntesis de albúmina y también de algunos factores de coagulación. Es por eso que también podemos encontrar un TP o INR elevados. También hay hiperbilirubinemias generalmente y en cirrosis más avanzadas, hiponatremias. Bueno, el diagnóstico de la cirrosis hepática generalmente anteriormente se hacía con la biopsia hepática que te informaba que había un grado de fibrosis severa asociado a nódulos de regeneración y es un diagnóstico histológico, ¿no? Pero existen formas no invasivas de evaluar la fibrosis hepática, y dentro de ellos hay marcadores serológicos de fibrosis hepática y hay marcadores de imágenes para ver la fibrosis hepática. Marcadores serológicos, hay varios escalas que nos pueden indicar si existe un bajo riesgo de fibrosis, un alto riesgo de fibrosis en aquel paciente que nosotros estamos sospechando que tenga una hepatopatía crónica, en aquellos, ya les mencioné, diabéticos, obesos o aquellos consumidores crónicos de alcohol, ¿no? Que es las causas más frecuentes, o aquellos pacientes con hepatitis virales crónicas. Entonces, existen, una de ellas es la escala de APRI, otra es el NAFS Score Index, el Fibrotest. Bueno, generalmente las escalas que nosotros usamos son aquellas marcadores indirectos, le llamamos de serológicos de fibrosis hepática, donde está el APRI, que relaciona las transaminasas con la edad y el nivel de plaquetas. Tenemos el NAF Score Index, donde también aparte de las transaminasas, plaquetas, se ve el índice de masa corporal y la glucosa en sangre. Y estos escalas nos dan un nivel, como les digo, un valor donde nos dice, este paciente tiene un bajo riesgo de fibrosis o tiene un alto riesgo de fibrosis. Aquel que tiene alto riesgo de fibrosis generalmente lo complementamos con un estudio de imágenes que se llama la elastografía hepática. La elastografía hepática, la que más se usa es la elastografía hepática transitoria con vibración controlada, porque existen varios tipos de elastografía hepática. Hay una elastografía, por ejemplo, que se hace por resonancia magnética, que es excelente, es buena también, pero la dificultad es que es cara y la disponibilidad de resonadores no es mucha. Entonces, por eso que la que más se está usando es la elastografía hepática transitoria con vibración controlada, que es un equipo que tiene un transductor que emite una onda y mide el desplazamiento, la velocidad del desplazamiento de esa onda en el hígado. Cuando el hígado está más fibrótico, está más duro, la onda se desplaza más rápido. Y cuando el hígado no tiene cirrosis, se desplaza más lento. Esto, estos equipos lo traducen en kilopascales. Y más adelante vamos a ver la relación de estos kilopascales
con el grado de fibrosis y también para predecir, sirve para predecir la hipertensión portal clínicamente significativa, que más adelante vamos a ver algunas láminas de ella. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Otra forma de evaluar la fibrosis hepática no invasiva, aparte de los marcadores serológicos para fibrosis hepática, de la elastografía hepática, también una de las cosas que nos ayuda es la ecografía abdominal, la ultrasonografía, donde podemos detectar nodularidad superficial y el aumento de la ecogenicidad en el parénquima hepático. Es un parénquima hepático heterogéneo, nodular, generalmente el hígado está de borde romos. Entonces, cuando nosotros detectamos esas características del hígado, podemos sospechar de que ese hígado ya tenga una fibrosis avanzada o cirrosis. La tomografía también nos ayuda, pero de menor manera que la ecografía abdominal. La tomografía, la desventaja es que para hacer seguimiento no es tan recomendable primero por el costo y segundo porque también emite cierto grado de radiación, a diferencia de la ecografía abdominal que es más barata, está más disponible y no tiene radiación. Bueno, les mencionaba de la elastografía. La elastografía calcula la rigidez aplicando ondas mecánicas, midiendo la velocidad de desplazamiento, que ya también les mencioné. Puede haber elastografía por ultrasonido y por resonancia magnética. Por ultrasonido hay varios tipos, el ARFI, la elastografía transitoria, que ya también les mencioné que es la que más se usa, elastografía transitoria de vibración controlada. Y pues la elastografía también de deformación, que también le llaman el share wave. Bueno, entonces dentro de las elastografías existen dos tipos, ¿no? Por ultrasonografía y por resonancia magnética. Por ultrasonografía hay varios tipos, pero la más usada es la elastografía transitoria por vibración controlada. La de resonancia magnética, como les mencioné, es buena, pero no está muy disponible por el precio y la disponibilidad de los resonadores. Entonces, les mencionaba que la elastografía hepática transitoria nos da valores traducidos en kilopascales. Por ejemplo, ahí tenemos, y lo relacionan, el hallazgo de los resultados en kilopascales de la elastografía hepática, lo relacionan con la escala de Metavir para ver fibrosis. La escala de Metavir tiene desde el F0 hasta el F4, donde el F0 y F1 son ausencia de fibrosis o fibrosis mínima. Y esto está dado a pacientes que tienen menos de 8.8 kilopascales para abajo. Entre 8.8 y 9.6 kilopascales hablamos de una fibrosis significativa, se correlaciona con una fibrosis significativa, y entre 9.6 y 14.6 una fibrosis severa. Mayor de 15 ya se tiene una alta sospecha de que ese hígado esté en una fibrosis de nivel 4 en la escala de Metavir, que es lo que se llama cirrosis. No, aquí hay algunas cosas que debemos saber de la interpretación de la elastografía hepática combinado con algunos otros exámenes. Por ejemplo, cuando tenemos un resultado de elastografía hepática menor de 15 kilopascales y las plaquetas en sangre están en más de 150.000, lo que podemos descartar es una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, si tengo una elastografía menor de 15 y plaquetas mayor de 150.000, ese paciente con bastante probabilidad no tenga una hipertensión portal clínicamente significativa, que ya hablamos que es aquella hipertensión portal que tiene más de 10 milímetros de mercurio. Pero si nuestro hallazgo de la elastografía hepática es de más de 25 kilopascales en un paciente con hepatopatía crónica avanzada, eh, con más de 25 kilopascales, yo puedo asumir que ese paciente tiene ya un diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa. Solamente con ese hallazgo de la elastografía mayor de 25 kilopascales,
ya se correlaciona bien a que ese paciente pueda ya tener una hipertensión portal clínicamente significativa. Pero si mi elastografía me salió entre 20 y 25, tengo que correlacionarlo con el nivel de plaquetas. Si las plaquetas están en menos de 150.000, también es altamente sugestivo de hipertensión portal clínicamente significativa. Y si mi elastografía me salió entre 15 y 20, ya la tengo que correlacionar con unas plaquetas, con hallazgo de plaquetas de menos de 110.000 para poder asumir de que ese paciente probablemente tenga una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces, hipertensión portal clínicamente significativa, alta sospecha en aquellos con mayor de 25 kilopascales. Entre 20 y 25 kilopascales tengo que correlacionarlo con las plaquetas, igual que el 15 a 20 kilopascales, para poder tener alta sugestividad de hipertensión portal clínicamente significativa. Bueno, esto es lo que ya hemos visto en el cuadrito anterior. Bueno, hay puntuaciones pronósticas de la cirrosis hepática. La más usada es la de Chai-Pugh, eh, que tiene 5 parámetros, 2 clínicos y 3 laboratoriales. Tiene las bilirrubinas, albúminas y el tiempo de protrombina son los laboratoriales y los clínicos, la encefalopatía y la citis. Tiene puntajes y a mayor puntaje, por ejemplo, una cirrosis hepática Child-C es aquella que tiene más de 10 puntos en la clasificación de Child-Pugh y Child-A de 5 a 6 puntos. Esto generalmente también nos traduce el grado de insuficiencia hepática, ¿no? El que tiene ya un Child-C es una insuficiencia hepática severa y que generalmente se correlaciona con otra escala que es la escala de Melt alto, ¿no? Generalmente cuando nosotros queremos poner a un paciente en espera para lista de trasplante, utilizamos la escala de Melt. Y cuando tenemos un MEL elevado, ese paciente tiene prioridad para trasplante hepático, porque no se recomienda el trasplante hepático en todos los pacientes. Por ejemplo, aquel paciente que tiene un MEL bajo y que tiene una buena reserva todavía funcional del hígado, no se recomienda el trasplante. El trasplante generalmente se recomienda en aquellos pacientes que tienen ya una insuficiencia hepática marcada y generalmente esto se da por la escala de MELT. Y la escala de MELT tiene 3 cosas como se lo encuentra con la bilirrubina, el INR y la creatinina. Esos 3 parámetros me sirven a mí para poder encontrar el grado de MELT. Si presentan un MEL mayor de 18, tienen un alto riesgo de mortalidad y tienen una mediana de supervivencia menor de 3 meses. Entonces, pues, esos pacientes tienen prioridad para entrar a la lista de espera de trasplante. En cuanto al manejo de la cirrosis hepática, los principales objetivos del tratamiento de los pacientes con cirrosis incluyen retrasar o revertir la progresión de la enfermedad hepática, prevención de agresiones superpuestas al hígado, identificar medicamentos que requieren ajuste de dosis o que deben evitarse, manejo de síntomas y anomalías de laboratorio, prevenir, identificar y tratar las complicaciones de la cirrosis, determinar la idoneidad y el momento óptimo para el trasplante hepático. Entonces, en esos puntos se va a basar el manejo de la cirrosis hepática. Y una de las cosas principales en el manejo de la cirrosis hepática es identificar el factor etiológico de esa cirrosis y tratarla, porque el tratamiento del agente desencadenante de esa cirrosis va a hacer que el hígado no se siga deteriorando y más bien va a recuperar algunas de sus funciones. Por ejemplo, si en el hígado, en la cirrosis que ha sido secundaria, un hígado graso metabólico, en ellos hay que mejorar pues, la nutrición, el índice de masa corporal, si son diabéticos, el tratamiento de la diabetes, y eso nos va a ayudar a que ese paciente pueda estar mejor. En aquellos que han sido por alcohol, la abstinencia de alcohol también me va a ayudar a poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes, igual que aquellos que han sido cirrosis por hepatitis virales se le da tratamiento antiviral para esas hepatitis. Por ejemplo, para la hepatitis C ya existen tratamientos de cura
Y para la hepatitis viral B hay unos medicamentos que nos producen una respuesta viral sostenida y que ayudan en el control de la inflamación y de seguir deteriorando al hígado. Bueno, entonces el tratar la causa de fondo de la cirrosis ayuda en el tratamiento, es base en el tratamiento para estos pacientes cirróticos. Otra de las cosas que nosotros hacemos en el tratamiento del cirrótico va desde la dieta, ¿no? Aquel paciente que ya tiene ascitis o edemas tiene que tener una dieta bajo en sal. Generalmente cuando hay una ascitis marcada o edemas marcados se les recomienda sodio, menos de 2 gramos de sodio al día. Después, el tema de lo que ya hablamos de identificar la causa y tratarla también ayuda. En aquellos pacientes que ya tienen varices esofágicas o que tienen una elastografía o análisis serológicos que nos indiquen que ese paciente tenga una hipertensión portal clínicamente significativa, tenemos que usar ya los beta bloqueadores. Los más usados de los beta bloqueadores son el propanolol y el carvedilol actualmente. El carvedilol se recomienda a una dosis de 12,5 miligramos por día. Entonces, eso nos va a ayudar a controlar el gradiente de presión venosa hepática y poder controlar también las manifestaciones clínicas secundarias derivadas de la hipertensión portal. Esto es lo que les decía, el carvedilol y el propanolol. Generalmente ahora se está prefiriendo al carvedilol porque también tienen, aparte de tener un efecto beta bloqueante, tiene un efecto también alfa bloqueante que ayuda a disminuir un poco más la presión portal. Bueno, también en el cirrótico tenemos que tener en cuenta el manejo nutricional. Tenemos que dar, ya que estos pacientes tienden a hacer desnutriciones calórico-proteicas y a disminuir la masa muscular, lo que le llamamos sarcopenia. Y esta sarcopenia se relaciona a menor calidad de vida y menor también años de vida. Entonces, la sarcopenia predispone, por ejemplo, a la encefalopatía. Los pacientes que tienen ya poca masa muscular generalmente tienen más riesgo de hacer encefalopatía. Entonces, tenemos que tener una adecuada nutrición del paciente cirrótico. Y esto, por ejemplo, en proteínas, en el paciente que no está encefalopático, debemos dar entre 1 a 1,5 gramos por kilo por día de proteínas de alto valor biológico. Igual también pasa con las calorías que necesitan estos pacientes, hay que calcularlas para poder evitar la desnutrición calórico-proteica. Una de las complicaciones de la cirrosis y de la hipertensión portal es la ascitis, que puede ser leve, grado moderado, grado severa. También podemos hablar en algunos casos de ascitis refractaria, que se divide en aquella ascitis que es resistente a diuréticos, es aquella ascitis que no responde a la restricción de sodio de la dieta y a altas dosis de diuréticos, y la otra es diuréticos intratables, o sea que presentan efectos adversos que impiden el uso de una dosis eficaz de diuréticos. Entonces, la ascitis tiene diferentes grados de severidad, grado 1, grado 2, grado 3, y ahí está cómo se detecta las diferentes grados. Por ejemplo, la leve lo detectamos por ecografía generalmente, es difícil detectarlo por el examen clínico. En la grado 2 ya se detecta clínicamente por distensión del abdomen, el grado 3 distensión marcada o tensa del abdomen. Y bueno, los otros signos que ustedes también han escuchado, el signo de la oleada, que generalmente ya se presenta en ascitis grado 2 o 3, y la ascitis refractaria que ya les mencioné, que es la resistente a diuréticos y la diuréticos intratables, aquellos que tienen efectos adversos severos con los diuréticos. Las complicaciones de la ascitis, las hernias abdominales, principalmente la hernia umbilical, la hiponatremia dilucional, ascitis refractaria también, la peritonitis bacteriana espontánea,
el síndrome hepatorrenal, todas esas complicaciones se pueden presentar en aquellos pacientes cirróticos con ascitis. Bueno, cuando tenemos un paciente cirrótico con ascitis y generalmente al inicio se recomienda una paracentesis diagnóstica a todo paciente nuevo con ascitis. Grado, claro, tiene que ser grado 2 o 3 porque la ascitis grado 1 que es leve, no se puede hacer la extracción del líquido ascítico. Entonces, se debe hacer con varios objetivos la extracción del líquido acítico en el cirrótico, una paracentesis diagnóstica, una para en aquellos pacientes de quienes sospechamos de cirrosis hepática y que nunca ha sido estudiado su líquido acítico. Entonces, tenemos que sacar primero para ver un índice que se llama el índice de Gasa, gradiente albúmina suero, de albúmina del suero y del líquido acítico, gasa, que si es que ese índice me sale mayor de 1.1, es bastante compatible con hipertensión portal, pero si me sale menor de 1,1, hay otras etiologías y generalmente este estudio se hace en aquel paciente con ascitis que nunca llega a la emergencia por la ascitis y nunca ha sido estudiada, ¿no? Entonces, me va a servir ese índice de Gasa para catalogar si que esa citis es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal. Ya en el paciente cirrótico diagnosticado, ya también me va a servir la paracentesis diagnóstica para ver si tiene complicado con una PBE, ya que la PBE, generalmente su manifestación clínica más frecuente es el dolor abdominal y a veces fiebre, pero hay algunas peritonitis bacterianas espontáneas que no tienen dolor ni fiebre. Y por eso es que a todo paciente hospitalizado con ascitis cirrótico se debe hacer una paracentesis diagnóstica para ver si es que hay PB o no. Y eso generalmente se hace con el recuento de polimorfos nucleares. Cuando es mayor de 250, hay alta sospecha de PB y debe tratarse esa PB. Bueno, entonces se les hablaba del gradiente albúmina, suero, líquido acítico, mayor de 1,1 se relaciona hipertensión portal, menor de 1,1 no hipertensión portal. Bueno, y el líquido acítico, el estudio empieza desde las características del líquido acítico, las características físico-químicas, ¿no? Por ejemplo, el color de la citis. eh, por ejemplo, si encontramos una citis sanguinolenta, se puede relacionar bastante con tumores malignos. En la cirrosis generalmente es transparente o amarillento. El índice de gas es mayor de 1,1. Y el tratamiento de la citis, generalmente, como les mencioné, con una dieta hiposódica en los grados 2 y 3, y diuréticos, que los que más usamos, los diuréticos que más usamos es la espironolactona y la furosemida. La espironolactona es un antagonista de la aldosterona y la furosemida es un diurético del ASA. Entonces, esos diuréticos son los que usamos y lo usamos en la espironolactona desde dosis iniciales desde 100 miligramos y se puede aumentar inclusive hasta 400 miligramos al día. La furosemida de inicio 40 miligramos día hasta 160 miligramos día. Y en los pacientes que tienen ascitis grado 2 o 3 y que tienen además edemas periféricos, lo recomendable es que con esta dieta hiposódica y los diuréticos bajen 1 kilo por día. En aquellos que solamente tienen ascitis y no tienen edemas periféricos, medio kilo diario. Eso es lo que les estaba mencionando eh, inicialmente. Entonces, la valoración de la respuesta diurética se hace pesando diariamente al paciente. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el tratamiento con diuréticos podría llevar a algunas complicaciones en el cirrótico. Por ejemplo, la hiponatremia dilucional, insuficiencia renal, encefalopatía hepática, aparición de calambres nocturnos. Es por eso que cuando llega un paciente con encefalopatía hepática al hospital, una de las
primeras cosas que se hace retiro de diuréticos. Bueno, después de la citis, otra complicación es la encefalopatía hepática, que se caracteriza por disfunción cerebral causada por la insuficiencia hepática y tiene un amplio espectro de alteraciones neurológicas y psiquiátricas que van desde el subclínico hasta el coma, y eso se mide con una escala que va del grado 0 hasta el grado 4, que es coma. Hablamos de una encefalopatía mínima de grado 1, que generalmente hay que buscarlas bien en las manifestaciones de esta encefalopatía. Y al grado 2 es más manifiesta, hay flapping, hay letargia, desorientación. El grado 3 somnolencia o estupor, y el grado 4 es coma. Bueno, hay varios mecanismos que se postulan para el desarrollo de la encefalopatía. Uno es el metabolismo del amoníaco. Hay otros también dicen que hay una neurotransmisión GABAérgica, y también asociado a falsos neurotransmisores. Son varias las hipótesis de la encefalopatía hepática, pero la más aceptada y común es la de toxinas como el amonio. Y es por eso que las terapias van dirigidas al control de este amonio. Dentro de esas terapias de la encefalopatía hepática, lo que más usamos son los disacáridos no absorbibles, como la lactulosa, que es un laxante, los antibióticos, la rifaximina, que es un antibiótico que generalmente actúa a nivel luminal del intestino del colon. eh, y bueno, algunos aminoácidos orales que también se ha visto que ayudan en control de la encefalopatía. Pero básicamente el tratamiento de la encefalopatía hepática es la lactulosa y la rifaximina. Aquí hay algunas características de la lactulosa que, por ejemplo, una de las cosas que hace la lactulosa es acidificar el pH colónico, cual aumenta la conversión del amonio a amoníaco e incrementa la incorporación del amonio en las bacterias para la síntesis de compuestos nitrogenados, modificación de la flora bacteriana. Entonces, son varios los niveles a que actúa la lactulosa. Y bueno, la rifaximina, que les mencioné, que es un antibiótico luminal que ayuda también en el control de las bacterias intraluminales y del amonio en el desarrollo de la encefalopatía hepática. Bueno, eso es lo que concierne a cirrosis e hipertensión portal. Vamos ahora a hacer el último tema, que es el de cáncer de páncreas. Bueno, entonces el cáncer de páncreas es un tema bastante importante por la letalidad de este cáncer. Es uno de los cánceres más letales. No está en los primeros lugares de mortalidad del cáncer porque no es muy frecuente como otros cánceres, como el de pulmón, que es uno de los más frecuentes, porque tiene más casos que el cáncer de páncreas, pero en cuanto a letalidad, es del cáncer de páncreas, uno de los más letales. El más común bueno, cuando hablamos de cáncer de páncreas, hablamos a veces, en forma general, ¿no? Pero hay cánceres, por ejemplo, de las células, de los islotes pancreáticos, los insulinomas, por ejemplo, es uno, pero son cánceres bastante infrecuentes. Cuando nos referimos a cáncer de páncreas, generalmente lo relacionamos con el adenocarcinoma ductal pancreático, que es la forma más común, el cáncer más común.
Y ese tema es el que vamos a desarrollar ahora, el adenocarcinoma ductal pancreático, cuando nos refiramos a cáncer de páncreas. Les mencionaba que el cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos, es uno de los, también dentro de los cánceres que más mortalidad tienen. Eh, Factores de riesgo, el tabaco es un factor importante de riesgo, algunos síndromes genéticos del síndrome de Lynch o mutaciones genéticas, también el BRCA1, el BRCA2, también son factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de páncreas. Como les mencionaba también, la edad avanzada es un factor predisponente, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la obesidad, como estamos mencionando, y hay que tenerlo en cuenta. Hemos desarrollado algunos temas de cánceres, como el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, y hemos visto que está inmiscuida la obesidad. Por eso es que debemos ayudar a nuestros pacientes desde el nivel donde estemos, inclusive desde el nivel primario de salud de las postas y centros médicos. Tenemos que tener en cuenta eso y dar las recomendaciones necesarias para combatir la obesidad. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo no solo para cáncer de páncreas, sino para otros páncreas. El tabaco Doctor, igual. disculpe, creo que dejó de compartir las diapositivas. ¿Cómo? Dejó de compartir las diapositivas porque no se ven. Así, no, no se ve, no se ve. A ver, déjame ver un ratito. Ahí se ve. Ahí la están viendo. Ahora sí, doctor. Sí, ahora se Ya, está listo. compartiendo. Ya. Entonces, les mencionaba que factores predisponentes para el cáncer de páncreas, edad avanzada, consumo de tabaco, consumo de alcohol, la obesidad, la dieta con alimentos ricos en grasas procesadas. Entonces, son factores predisponentes. La diabetes, inclusive, también se ha considerado como factor predisponente. Bueno, esos generalmente son los factores predisponentes, pero hay otros factores genéticos, como mencionábamos al inicio, como el síndrome de Lynch, el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, con mutación en los genes BRCA1 y BRCA2. Bueno, cuando hablamos de cáncer de páncreas en general, les mencionaba que puede ser de las glándulas exocrinas o endocrinas. Pero el mayor porcentaje de cáncer de colon, de páncreas, es aquel que está el adenocarcinoma ductal, es el más frecuente. Después hay otras neoplasias quísticas que son menos frecuentes también. Hoy hablamos de que hay algunas mutaciones genéticas que predisponen al desarrollo de este cáncer de páncreas, igual que algunos otros cánceres, ¿no? La inactivación de los genes supresores, por ejemplo, del P53, del P16, del SMAD4, también son factores que condicionan el cáncer de páncreas. Bueno, esto ya hablamos que el más frecuente es el adenocarcinoma pancreático ductal. Hay algunas características del cáncer de páncreas que es raro en personas menores de 45 años, generalmente es más en personas de edad avanzada. Es más frecuente entre los 65 y 69 años en hombres y entre los 75 y 79 años en mujeres. La localización preferente del adenocarcinoma ductal es en la cabeza del páncreas, 60-70%. Y eso nos hace que también podamos diagnosticarlo con más frecuencia los tumores de la cabeza del páncreas porque producen compresión de la vía biliar y producen manifestaciones clínicas secundarias a compresión de vía biliar. Es una de ellas la ictericia. Y los síntomas al inicio del cáncer de páncreas son inespecíficos, por eso es que a veces nos demoramos en el diagnóstico temprano de estos cánceres de páncreas y cuando lo diagnosticamos a veces ya está avanzado y ahí la mortalidad, la letalidad de estos páncreas aumenta. Los síntomas, como les mencionaba, son inespecíficos. Hay astenia, hay pérdida de peso, anorexia,
Después ya viene el dolor abdominal, ictericia. En los hallazgos, en la exploración física, lo que vamos a encontrar es ictericia cuando el tumor ya está, generalmente está en la cabeza del páncreas, heces acólicas, orina colúrica, vesícula palpable, es un signo de Courvoisier-Terrier en aquellas neoplasias que se presentan en las neoplasias de páncreas y vías biliares. En los tumores más avanzados ya encontramos masa epigástrica palpable, hepatomegalia secundaria a las metástasis, ascitis y caquexia, ¿no? Y eso es cuando el tumor está bastante avanzado. Bueno, también se puede encontrar adenopatías supraclaviculares, que no es específico del cáncer de páncreas, pero que en una clínica compatible también es de ayuda. Adenopatías axilares, periumbilicales, trombosis tanto de arteria, de la arteria como de las venas peripancreáticas, y eso va a también condicionar el grado de resecabilidad de los tumores de páncreas, como vamos a ver más adelante. Metástasis al hígado, peritoneo, pulmones y huesos. 80% de pacientes con cáncer de páncreas desarrollan diabetes mellitus durante su evolución. El diagnóstico se basa en algunas pruebas complementarias. Generalmente se lo diagnostica, como ya mencionamos, en fases avanzadas. Ante la sospecha o por hallazgo incidental, los objetivos del diagnóstico en el cáncer de páncreas son el estudio anatomopatológico, evaluación locorregional y la extensión de la enfermedad a distancia para ver el tratamiento que le vamos a dar. Y ahí catalogar al tumor si es que es tumor resecable, está en borderline de resecabilidad o es irresecable, como vamos a ver más adelante. Pruebas analíticas, hay pruebas de laboratorio, hay la analítica básica que tenemos que solicitar en todo paciente, el hemograma, glucosa, urea creatinina, marcadores tumorales, el que más se relaciona con cáncer de páncreas es el CA 19.9, el perfil hepático, ya que como hemos mencionado también se encuentra alterado por compresión del tumor a la vía. Y otro de los marcadores tumorales que también podemos solicitar y que es de ayuda para el cáncer de páncreas, aparte del CA 19.9, es el antígeno carcino embrionario, que no solamente se solicita para el cáncer de colon, sino también en los cánceres de páncreas es de ayuda. En las pruebas de imágenes, la primera que es la ecografía abdominal, pero la que más nos va a ayudar son la tomografía computarizada y la resonancia, ¿no? La tomografía es la prueba del gold estándar para el diagnóstico y estadificación. Para ello, esta tomografía debe incluir fase arterial y fase venosa, o sea, de preferencia una tomografía trifásica. Y la tomografía nos va a determinar la resecabilidad, la invasión arterial y venosa, afectación extrapancreática del tumor, presencia de ganglios linfáticos o lesiones metastásicas. Por eso es que se considera el gol estándar. La resonancia magnética también es de ayuda, pero mayormente utilizamos más la tomografía contrastada. La ecoendoscopía no es un examen que es complementario a la tomografía. Nos da una información a veces más detallada en algunos aspectos más que la tomografía, sobre todo a la relación del tumor con las estructuras adyacentes. Y aparte de ello, la ecoendoscopía o la ultrasonografía endoscópica nos permite tomar biopsias de la tumoración pancreática. Después hay otros exámenes que son de menos ayuda, como la colangiopancreatografía retroendoscópica. Generalmente eso ya no se usa más que para ayudar con los tratamientos paliativos en aquellos cánceres avanzados. Mediante la colangiopancreatografía retroendoscópica siempre se pueden colocar stents para descomprimir o endoprótesis que ayuda a descomprimir la vía biliar hasta esperar la cirugía o ya sea como tratamiento paliativo. Para la clasificación del cáncer de páncreas se utiliza, al igual que en los otros tumores hemos hablado, es la clasificación de TNM. Bueno, aquí hay lo que les mencionaba,
de los criterios de resecabilidad, ¿no? Y que generalmente eso se hace con la tomografía abdominal contrastada. Resecable es aquel que tiene ausencia de contacto tumoral con las arterias y las venas, ¿no? Con el tronco celíaco, con la arteria mesentérica superior, con la arteria hepática común. Si es que el tumor no tiene contacto con ellos, se considera resecable. El borderline resecable, sobre todo el tumor más frecuente del páncreas, que es la de cabeza de páncreas, cuando hay un contacto tumoral, pero que no pasa, es menor de 180 grados, 180 grados con la arteria mesentérica superior, al igual que también con el tronco celíaco. Entonces, en estos tumores se consideran borderline y que a veces con una quimioterapia neoadyuvante, después se puede algunos pacientes beneficiarse de la cirugía. Y el irresecable es cuando ya hay metástasis a distancia, o sea, si hay metástasis a hígado, pulmones, hay ascitis, ya no se recomienda un tratamiento quirúrgico con intención curativa. Cuando el contacto tumoral, sobre todo en aquellos cánceres de cabeza de páncreas, es mayor de 180 grados en la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco, entonces en ellos se considera ya irresecable. Factores pronósticos, el cáncer de páncreas, el más frecuente, el adenocarcinoma ductal pancreático, es un tumor agresivo. Tiene una supervivencia a 5 y 10 años bastante baja, 7,2% y 4% respectivamente. Niveles muy elevados de CA19,9 se asocia con un pronóstico más adverso. El tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario para un correcto manejo basado en la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. El tratamiento pues, se basa en eso, cirugía, radioterapia y quimioterapia. El tratamiento quirúrgico generalmente es la primera opción en los casos resecables. La supervivencia después del tratamiento quirúrgico a 5 años puede alcanzar hasta el 20%. Ya vimos que si no se trata, la mortalidad es mucho más alta. Como factores pronósticos más importantes se describen los márgenes microscópicos negativos. Si encontramos márgenes microscópicos negativos, tenemos más posibilidades de sobrevida, el tamaño del tumor y la ausencia de afectación ganglionar. La única opción curativa es alcanzar que los márgenes microscópicos sean negativos. En los tumores de la cabeza del páncreas, que son los más frecuentes, la cirugía indicada es la cirugía de Whipple, o la duodenopancreatectomía cefálica, donde también se extirpa la vesícula, parte del duodeno y la cabeza del páncreas. En los tumores localizados en cuerpo y cola se intervienen mediante pancreatectomía distal. En el cáncer de páncreas la tasa de recaídas es muy elevada, llegando inclusive al 85%. Es necesario añadir tratamiento adyuvante para mejorar los resultados obtenidos con la cirugía. Ese tratamiento adyuvante es con quimioterapia. El adyuvante significa después de la intervención quirúrgica y no adyuvante antes de la intervención quirúrgica. Pero en los cánceres de páncreas, después de la operación, se recomienda una terapia neoadyuvante porque ya, como hemos visto, las tasas de recaída son elevadas. Quimioterapia y radioterapia, la quimioterapia como tratamiento adyuvante, o sea, después de la cirugía, se puede administrar quimioterapia y radioterapia de forma combinada. Los pacientes que presentan mayor beneficio de la radioterapia adyuvante son aquellos con tumores grandes, afectación ganglionar y si existen márgenes afectados, márgenes microscópicos afectados. El tratamiento con radioterapia adyuvante debe considerarse en pacientes que se han recuperado tras la cirugía y hay ausencia de enfermedad metastásica, pues cuando, como ya vimos, las metástasis a distancia ya son factores que ya no se deben, factores que contraindican la radioterapia. La neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía, con el objetivo de mejorar los resultados de la cirugía, se basa en la administración de quimioterapia con o sin radioterapia y generalmente se dan en aquellos tumores borderline en cuanto a su resecabilidad.
Se trata de el cáncer de páncreas es una enfermedad de mal pronóstico y se debe hacer seguimientos por oncología con controles periódicos de marcadores tumorales como el CA19.9, el antígeno carcinoma venario y también controles tomográficos. Bueno, vamos a hablar un poco de los cánceres de la vía biliar, sobre todo de vesícula biliar y del colangiocarcinoma, que es el cáncer de las vías biliares. El colangiocarcinoma puede ser intrahepático, se desarrolla de los ductos biliares intrahepáticos, y puede ser extrahepático. El más frecuente es el extrahepático. El intrahepático no es tan frecuente. Como ya hablamos de los cánceres de hígado, el más frecuente es el hepatocarcinoma, que es un cáncer que está relacionado mayormente con la cirrosis hepática. El menos frecuente en el hígado podemos encontrar los colangiocarcinomas intrahepáticos, que son poco frecuentes. La mayoría de colangiocarcinomas se dan en la vía biliar extrahepática. Estos cánceres de colangiocarcinoma suponen el 3% de las neoplasias gastrointestinales. Eh, el tumor de la vesícula biliar es uno de los más frecuentes y se presenta sobre todo en mujeres de edad avanzada. Sin embargo, los colangiocarcinomas son más frecuentes en varones, en torno a los 50, 60 años. Uno de los más frecuentes de los colangiocarcinomas es el tumor de Klatskin, que es aquel que está en la región iliar y periliar del hígado, o sea, en la parte superior, en la parte de la confluencia de los conductos biliares hepáticos. Ahí es donde se desarrolla el tumor de Klatskin. Bueno, hay algunos factores predisponentes para el desarrollo de estos cánceres. Uno de ellos es la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad autoinmune inflamatoria de los ductos biliares, sobre todo extrahepáticos. La enfermedad intestinal inflamatoria también es un factor de riesgo para el desarrollo de estos colangiocarcinomas. Algunas otras, la obesidad también acá está metida, entonces ya hablamos sobre ello. En los cánceres de vesícula, una de las cosas que se ha visto es que en el 70 a 90% de cáncer de vesícula existe la colelitiasis, la litiasis biliar. Del 1 a 2% de las colecistectomías realizadas por cálculos de vesícula presentan adenocarcinoma como hallazgo incidental. La vesícula en porcelana y los pólipos en la vesícula biliar también son factores predisponentes. Es por eso que pólipos vesiculares se recomiendan hacer una colecistectomía cuando miden más de 10 milímetros. Entonces, si encontramos pólipos vesiculares de menos de 10 milímetros, lo que se recomienda es el seguimiento de esos pólipos, porque cuando crecen y son más grandes de 10 milímetros, tienen más riesgo de degeneración maligna. Entonces, los cánceres de la vía biliar, de acuerdo a de su localización, se clasifican en tumores de la vesícula biliar, tumores de la ampolla de Vater o ampulomas se llaman, colangiocarcinomas. Ya mencionamos que el más frecuente son los extrahepáticos, sobre todo los de localización periliar, dentro de ellos el tumor de Klatskin. Después, le sigue en frecuencia en los tumores de la vía biliar, los distales, o sea, por debajo del hepático, el 40% en el colédoco, y los intrahepáticos, los colangiocarcinomas intrahepáticos son los menos frecuentes. Los tumores de Klatskin, que son los de la vía del hilio biliar, se clasifican siguiendo las recomendaciones de Bill-Corlett. Aquí está esa clasificación, donde hay de tipo 1, que generalmente está bajo la confluencia de los conductos biliares derecho-izquierdo. El tipo 2 también está bajo la confluencia. El tipo 3 ya es aquel que invade al conducto izquierdo o derecho. El 3A es a la izquierda, el 3B al derecho. Y bueno, y el tipo 4 que también ya es un cáncer más diseminado a nivel del hígado.
Bueno, también tiene una tasa de recaídas importantes, los colangiocarcinomas, la supervivencia también es baja, igual que vimos en el cáncer de páncreas. Son frecuentes las metástasis ganglionares. Los colangiocarcinomas intrahepáticos frecuentemente producen metástasis dentro del hígado, peritoneales, pleurales y pulmonares. Los colangiocarcinomas distales, o sea, los extrahepáticos, también producen metástasis a distancia en fases muy avanzadas de la enfermedad, sobre todo al hígado, pulmón y peritoneo. Las manifestaciones clínicas, como están a la nivel de la vía biliar, una de las manifestaciones más comunes es la ictericia, secundario ahí está el prurito, el dolor abdominal, baja el síndrome constitucional, ocasionalmente fiebre cuando se asocia una colangitis. Los colangiocarcinomas intrahepáticos se suelen diagnosticar en fases más avanzadas de la enfermedad, se relaciona con colestasis disociada, dolor abdominal, síndrome constitucional. Ya hemos hablado un poco. Las estrategias de diagnóstico de los carcinomas de cánceres de vías biliares se basan en la analítica. Generalmente un perfil hepático no debe faltar, donde vamos a encontrar que hay elevación de las enzimas de colestasis. Los estudios de imágenes también, sobre todo la tomografía abdominal, que es la que nos va a dar mayor ayuda. Y también inicial podemos pedir una ecografía abdominal. La colangioresonancia, la ecoendoscopía también son de ayuda. Los marcadores y factores pronósticos de predictores de respuesta, el CA19.9, el antígeno carcinoembrionario, la estadificación y la localización del tumor son factores importantes para el pronóstico. El tratamiento también es quirúrgico y es la única que nos ofrece una opción curativa, pero hay contraindicaciones para ese tratamiento quirúrgico cuando hay una enfermedad muy avanzada con presentación multifocal, hay invasión vascular, como vimos también para el cáncer de páncreas, hay adenopatías a distancia y hay metástasis, son también factores que nos disminuyen el éxito del tratamiento quirúrgico. Trasplante hepático también en aquellos tumores que requieren resección hepática que sea incompatible con la vida. Se recomienda la realización de quimioterapia y radioterapia previa al trasplante. Bueno, también hay quimioterapias neoadyuvantes y adyuvantes para el tratamiento de los cánceres de vía biliar. Aquí hay algunos esquemas de quimioterapia que también ahí se los voy a dejar para que puedan revisar. Y uno de los cánceres también de la vía biliar, aparte del cáncer de vesícula biliar y el colangiocarcinoma, es el cáncer carcinoma de la ampolla de Vater. La ampolla de Vater, como ustedes saben, está localizada en el duodeno, donde confluye el conducto pancreático con el conducto biliar. Son tumores perioampulares que se desarrollan en el esfínter de Oddi, que instala la confluencia entre el conducto pancreático y biliar. Su incidencia aumenta en pacientes con síndrome de Lynch y poliposis adenomatosa familiar, y su comportamiento biológico es más similar a los adenomas, carcinomas intestinales que a las neoplasias de vía biliar. Unas características, manifestaciones clínicas como obstruye la salida de la vía biliar, hay ictericia, puede haber diarrea, pérdida de peso, astenia, dolor abdominal, náuseas, dispepsia y también anemia cuando los tumores son muy grandes, se ulceran y pueden sangrar y pueden producir anemia también. Se clasifican también siguiendo la clasificación de TNM. Los marcadores tumorales también, igual que para los otros tumores de vías biliares y vesículas, el CA19.9 y el antígeno carcinoma embrionario. El único tratamiento curativo también es la resección quirúrgica, y también se recomienda la realización de la cirugía de Whipple. El pronóstico depende de la extensión de la invasión local, márgenes quirúrgicos, presencia o no de afectación ganglionar, la supervivencia 5 años, 64-80% en pacientes con ganglios negativos, 17-50% con ganglios positivos. Como ven,
tiene una supervivencia mucho mejor que la del cáncer de páncreas, este cáncer de la ampolla de Bater o ampuloma. Bueno, se ha comunicado también beneficios de la quimioterapia con fluoroquiles y la gemcitabina. Se puede dar tratamientos también de forma adyuvante, o sea, después de la cirugía. En los estadios diseminados se recomienda la administración de quimioterapia sistémica basada en gemcitabina en aquellos tumores de ampolla de Bater avanzados. Bueno, entonces, esto vamos a terminar ya las clases de hoy día. Se los voy a enviar los PPTs y también uno o dos PDFs que van a revisar también para complementar lo que hemos hablado hoy día, sobre todo de pancreatitis aguda y cirrosis hepática, que son temas que son bastante interesantes para ustedes y que cuando salgan a ser ya médicos generales, seguro se van a topar con alguna de estas enfermedades, con las cirróticos o con casos de pancreatitis, sobre todo ligadas a litiasis biliar. Entonces, si tienen alguna pregunta, si no, ya para terminar las clases de hoy día.